Bueno, tenemos que conectarnos con la multiplataforma de RPP porque nuestra compañera Joana Castro conversa con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. 4 de la tarde con 48 minutos. Es RPP, la voz de todo el Perú. Interrumpimos esta información porque vamos a conversar con Aníbal Torres, jefe del gabinete ministerial. Buenas tardes, Premier, bienvenido. Buenas tardes, señorita Giovanna, ¿cómo está? Varias preguntas desde que usted ha asumido este cargo. Ya estamos muy recargados. Gracias por su tiempo, Premier. Lo primero que queríamos consultarle era, por ejemplo, estas declaraciones que usted ha brindado en Chiclayo, en donde dejaba entrever la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo estaba evaluando la situación y permanencia del ministro de Salud. ¿Es esto cierto? ¿Es así? ¿Se está evaluando actualmente si continúa o no en el cargo? Bueno, lo del ministro de Salud, el presidente no lo está evaluando. No, también a veces yo participo en esto, no tiene ninguna sentencia en su contra, no tiene ninguna acusación constitucional, no, quizás alguna investigación, todo lo que es materia de investigación es cuestionable y por lo tanto que se investigue. Hay que respetar el principio de presunción de inocencia y hay que dejar al ministro que trabaje pues en bien del país. Claro, lo que pasa es que él tiene una serie de pronunciamientos que han venido con su designación. Nos referimos, por ejemplo, al propio Colegio Médico, al grupo de las universidades con relación a medicinas que se han pronunciado también y otros más que están pidiendo su salida. ¿Van a ser tomadas incluso o no van a ser tomadas en cuenta tampoco estas solicitudes, reclamos por las renuncias que se han dado? Además, ayer ha renunciado el viceministro Gustavo Rosell. Vamos a tomar en cuenta todas esas cuestiones porque hay pronunciamientos en favor y en contra, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo he visto de pasada en una presentación allí en los medios, que hay gremios que lo respaldan plenamente en su cargo. Y si se van a tomar en cuenta posiciones como las del Colegio Médico, finalmente, ¿se va a evaluar su permanencia, sí o no? Pero si él ha dicho que sí, ¿no? Está eso en evaluación, vuelvo a decirle, donde hay cuestionamientos, pues tiene que haber una evaluación. Se considera, ¿no?, que el ministro, cualquiera que sea, y entre ellos el de salud también, ¿no?, si tiene alguna sentencia, lo hemos visto durante el día, hemos visto que no tiene alguna acusación constitucional, acusación fiscal sobre la comisión de tal o cual delito, no tiene, ¿no? Que hay cuestionamientos y que hay renuncias, los tiene, ¿no? Pero hay también cuestionamientos o declaraciones a favor, ¿no? Que lo respaldan y todo eso se tiene que tener en cuenta. Estamos en la multiplataforma, Premier. Ningún otro ministro está, digamos, en su condición también de ser evaluado. Para ser puntuales, el ministro de Defensa, Gavidia, quien además tiene también una denuncia por violencia familiar. Ya, bueno, el ministro Gavidia ya salió a los medios y aclaró su situación, no tiene ningún cuestionamiento familiar. En todo caso, no, como él mismo ha solicitado, ustedes pueden pedir informes a su esposa, a sus hijos, ha sido marino, pueden pedir informes a sus superiores o a sus inferiores, no, de manera que no encontramos una causal para poder decir que tiene que salir del puesto. Estamos en la multiplataforma de RPP, son las 4 de la tarde con 52 minutos. Valeria Fuertes también tiene algunas consultas para usted. Lo escucha. Sí. ¿Cómo está, ministro? Bueno. Muy buenas tardes, bienvenido. Estamos en el programa de Economía para Todos. Usted ha sido bastante crítico, ministro, con la designación que tuvo el señor Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva. Incluso mencionó que su ratificación se debía a presiones de sectores económicos y si al señor Velarde no le gustaba ese comentario suyo, pues tenía las puertas abiertas. ¿Cuál va a ser la relación ahora, señor Premier, con el presidente del Banco Central de Reserva y si es que van a respetar la autonomía que va a tener o que tiene el Banco Central de Reserva, ministro? Bueno, yo lo que quiero precisar es lo que declaré en esa oportunidad. En esa oportunidad manifesté lo siguiente, que nosotros seguimos un régimen económico de una economía social de mercado.
que se rige por el principio que dice, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. ¿Para qué? Para combatir los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. También me he pronunciado en contra, no de que el Estado económicamente tenga una función solamente subsidiaria. Y también me he pronunciado en contra de los contratos ley, ¿no? En ese sentido. Ahora, también me he pronunciado con relación a que el señor presidente del Banco Central de Reserva y otros grandes economistas que ustedes entrevistan criticaron la decisión del Congreso que limita los intereses bancarios, ¿no? Del 100% creo en esa época al 80 y tantos %, ¿no? Y decían que eso afecta al libre mercado. Y entonces allí manifesté lo siguiente, eso es, y lo vuelvo a repetir, eso es absolutamente falso, porque cualquier economista, cualquier estudiante de economía sabe que donde hay monopolios, donde hay oligopolios, como los hay en nuestro medio, no podemos hablar de libre mercado. Eso es lo que manifesté y lo vuelvo a repetir. Es decir, ¿cómo está, ministro Aníbal Torres? Omar Mariluz lo saluda. Es decir, solo para precisar la respuesta, ¿usted sí estaría a favor de colocar topes a las tasas de interés? ¿Es algo que se va a presentar desde el Ejecutivo? ¿Se va a promover? Incluso ya hay una ley que está implementada, pero ¿irían mucho más allá? ¿Hay alguna idea en el Ejecutivo sobre esto? En todo país civilizado, y si no es así, ustedes desmiéntame en este momento, en todo país civilizado, ¿no? El Banco Central de Reserva limita los intereses, no solamente de los particulares, sino también de las entidades del sistema financiero. En el Perú lo que pasa es que se ha establecido que el Banco Central limita los intereses de los particulares. Si el particular cobra un interés superior a la tasa máxima señalada por el Banco Central, entonces comete delito de usura. Además, vencida la obligación, si el deudor no cumple, tiene que pagar los intereses moratorios, nada más. Ahora, pero ¿qué pasa con las entidades bancarias? Las entidades bancarias no tenían ningún límite, ahora lo tienen, pero el límite señalado por el BCE es sumamente alto, ¿no? Es decir, por eso le preguntaba, ¿usted estaría a favor de reducir aún más ese límite? Y los intereses bancarios, los bancos no cometen delito de anatocismo. Y cuando el deudor se atrasa, en el pago de sus obligaciones, paga conjuntamente la tasa compensatoria, además de la tasa moratoria. Y esta se capitaliza, para producir nuevos intereses. De manera que los intereses de los deudores se duplican, se triplican rápidamente. Eso debería tener un límite. ¿Quién lo tiene que señalar? Lo tiene que señalar el Banco Central de Reserva. Cambiando un poco de tema, Premier, la crítica principal que se hace a la conformación del nuevo gabinete es que estamos frente a un gabinete del cuoteo, ¿no? Donde la cuota de Perú Libre, la cuota de Vladimir Cerrón está muy presente, sobre todo en un campo tan sensible como el Ministerio de Salud. ¿Es así? ¿Se entregó el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Justicia a personas cercanas a Vladimir Cerrón para evitar la vacancia del presidente Castillo? Mire, la prensa reclamó un gabinete de ancha base. Y eso es lo que hay ahora, un gabinete de ancha base. Hay personas de Perú Libre, hay personas de otros partidos. Y así tiene que ser. Pero claro, de partidos que le garanticen la supervivencia al presidente Castillo. Siempre va a encontrar, que todo está mal. En cuanto al ministro, por ejemplo, de Energía y Minas, esta mañana en algún medio escuché que estaría siendo investigado por el ejercicio de la minería ilegal. Inmediatamente lo llevé al ministro, le pregunté sobre esto y me ha asegurado que él nunca se ha dedicado a la actividad minera, que él es un ingeniero, se dedica a actividades técnicas en materia de ingeniería y que se ha desempeñado como director regional de Energía y Minas, ¿no? O sea, no hay ninguna causal
para que el señor sea removido de su cargo. La cuestión sería que averigüen bien y luego, por supuesto, formulen las críticas, ¿no? Pero, Premier, ¿no le preocupa que la salud del país en un momento de emergencia sanitaria esté manejado por alguien que promovía la pseudociencia? Mire usted, cuando, y no me dejarán mentir ustedes porque yo sé que ustedes dicen la verdad, antes de la vacuna, ¿qué remedios se proponían para poder combatir a la COVID-19? No hablaban de la ivermectina, no hablaban de otros productos, y eso sí hablaban no solamente en el Perú, sino en otros. Yo, por ejemplo, en esa época escuché en la propaganda que hacían sobre la ivermectina en México, ¿no? Y me interesó eso, y como no teníamos remedios, entonces incluso en mi casa hice comprar ese producto. Pero luego cuando aparece solo para la terminar, vacuna, porque la única medicina preventiva es la vacuna. Solo para terminar, ministro, porque Giovanna Castro también quiere formularle una pregunta, y para que quede claro, ¿usted respalda totalmente al ministro de Salud entonces? No, que respaldo totalmente la cuestión, como le digo, ya lo mencioné a la señora Giovanna, no está en evaluación, pero hasta este momento estoy viendo que él mismo está trabajando desde el primer instante en promover la vacuna y en vacunar a la mayor cantidad de personas, porque esa es nuestra política. Hay que vacunar a la mayor cantidad de personas para abrirlo el mercado completamente. Pero ¿no le preocupa, Premier, en todo caso, que los cuestionamientos que se vienen realizando al actual titular de Salud, Hernán Condori, esta información que se ha conocido ahora de que el nuevo ministro de Justicia, Ildefonso Narro, visitó más de 12 veces Palacio de Gobierno cuando aún era juez? ¿No tiene temor, en todo caso, que este tipo de situaciones pongan en riesgo el voto de confianza? Mire, sobre el ministro de Justicia, no, en realidad recién me entero de que había visitado previamente al presidente. No sé el grado de amistad que tengan ellos, probablemente tienen amistad. Todos los jueces visitan, ¿no?, a sus amistades. El problema sería que él hubiese... Entonces el ministro de Justicia amigo del presidente. Pero permítame... Sí, le permito, pero también le pregunto para que quede claro ese punto. Sí, por favor, permítame, por favor, contestarle. Que el juez haya concurrido al presidente para asesorarlo en algún proceso, eso sí sería dañino. Recuerden ustedes que en una oportunidad un magistrado supremo visitó a un procesado, a un presidente procesado. Y yo inmediatamente me pronuncié, por supuesto, en contra. Es decir, lo ha visitado en calidad de amigo. Con relación a pues lo que usted quiera pensar, eso expréselo como usted desee. Se lo pregunto. Yo no le voy a contradecir. La cuestión es que le voy a contestar aquí, no lo tome a mal la palabra, pero le voy a contestar civilizadamente. Mire, todos hay que respetar la presunción de inocencia. Un abogado es formado para defender también a delincuentes. La especialidad de penales para defender a delincuentes, y eso no es contrario a la moral ni es contrario al derecho. Que un juez sea quejado, eso es lo normal, ¿no? Pero si no hay decisión de la OGMA o de los órganos de control interno, si no hay una decisión, entonces ese juez no está impedido de ejercer un cargo judicial o político, ¿no? Okay. De manera que con relación a ese punto le contesto eso. Perfecto. Hace 2 días, cuando se le acercaron diversos periodistas de diversos medios de comunicación, usted dijo que su opinión no importa cuando le preguntaron si el presidente lo escuchaba. ¿Qué nos quiso decir con este tipo de respuesta? En el sentido de que mi opinión no importa, lo que importa son los hechos, lo que importa son las pruebas. Pero el presidente sí lo escucha. Nosotros tenemos que tomar decisiones de acuerdo a hechos probados, no a rumores, pues, ¿no? Ustedes preséntenme un caso en el cual los ministros cuestionados que se menciona
tengan una sentencia judicial o cuando menos que tengan una acusación fiscal. Pero el presidente Desde sí el lo está Ministerio de escuchando a Justicia usted. He presentado un proyecto de ley para que todos aquellos que tienen una acusación fiscal no puedan acceder a ningún cargo. Esa es mi posición, no de ahora, sino desde antes. Claro, la pregunta estaba un poco, Premier, aclarando el tema y el panorama es para conocer si realmente el presidente Pedro Castillo lo está escuchando directamente. Usted es el cuarto jefe del gabinete ministerial en menos de 7 meses y eso preocupa. Bueno, yo hablo permanentemente con el presidente de la República. El presidente, por supuesto que me escucha. Tenemos un problema en Las Bambas muy grave. Han cerrado, ha aparecido allí una comunidad que ha cerrado la carretera. No, le he manifestado que tengo que viajar mañana directamente a hablar con los comuneros, ¿no? Y me ha dado la autorización y todas las facilidades para poder viajar, incluso con algunos congresistas. Finalmente, ¿le preocupa un poco estas renuncias que se han dado? ¿Le preocupa ligeramente en el Ministerio de Energía y Minas, sobre todo en el Ministerio de Salud? ¿O ustedes lo toman con tranquilidad? No me va a preocupar, me preocupan las renuncias en el Ministerio, ¿no?, de Energía y Minas, en el Ministerio de Salud. También hubo una renuncia en el Ministerio de Justicia, ¿no? Que el señor salió haciendo una serie de imputaciones. Algunas, por supuesto, que no les ha salido bien. No es cierto que yo en el Ministerio de Justicia he tenido que poner orden, he tenido que fijar principios, políticas jurídicas de trabajo que nos han permitido presentar una serie de proyectos de ley que nos gustaría muchísimo, ¿no?, que el Congreso de la República lo pueda ver. Perfecto, muchas gracias, Premier. Hay preguntas, además de Omar Mariluz, que está en la multiplataforma de RPP. Omar, te escucha el Premier. Un par de últimas preguntas, Premier, sobre esta denuncia que saca el día de hoy el semanario Hildebrand en sus 13, donde señala que el empresario Marco Antonio Villaverde, amigo de Bruno Pacheco y que frecuenta o ha frecuentado Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, exsecretario general, ya recordamos su historia, los $20.000 en el baño de Palacio, bueno, señala el semanario que Cofide ya cubrió el grueso de la deuda que la empresa Vigarza tenía con el BBVA, un préstamo de 10 millones de soles en el marco del programa Reactiva. Y entrevista a un funcionario del BBVA que señala que esto se ha hecho de una manera sumamente diligente, sumamente rápida. No sé si tiene conocimiento de esta denuncia, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, no me he informado todavía de esa denuncia, pero me informaré. El programa Reactivo, ya todos los peruanos lo sabemos cómo se otorgó, ya sabemos a quién benefició, y muchos de ellos no están pagando. Muchas empresas y grandes empresas no están pagando. Eso es lo que sabemos, y también lo tienen que saber ustedes. Ahora, pero estamos hablando de un hombre que es amigo no solo del exsecretario general Bruno Pacheco, sino alguien que ha acudido muchas veces a Palacio de Gobierno. Sí, fíjese, con relación a Bruno Pacheco, fue contratado por el presidente como secretario general, no tenía ninguna clase de antecedentes, pero luego, encontrándose en el poder, aparecen esos hechos que le imputan. Por lo tanto, esos hechos deben ser investigados y deben ser investigados con prontitud, y si hay responsabilidad, por supuesto se debe aplicar la sanción que corresponde, y la sanción que corresponde por el alto cargo ocupado será la sanción máxima. ¿Usted, Premier, eligió al actual ministro de Salud, o es alguien que el presidente Castillo le dijo, señor Aníbal Torres, yo quiero que esta persona esté aquí en la cartera de Salud? Bueno, sobre todos los ministros, no solamente el de Salud, no, sobre todos los ministros hemos hablado, algunos no, o quizás en su mayoría los he propuesto yo, especialmente a todos los que permanecen, ¿no? Y otros los ha propuesto el presidente, ¿no? A veces ha propuesto 2, 3 nombres, y de esos 2, 3 nombres hemos tenido que optar por uno de ellos. ¿Usted ha conversado en algún momento con el señor Vladimir Cerrón cuando se conformó este gabinete? Bueno, últimamente no he conversado, pero no tengo ningún inconveniente en conversar con el señor Vladimir Cerrón, ni tengo ningún inconveniente de conversar con cualquier otro partido político. No hay inconveniente. En esta mañana, sobre el problema de Las Bambas,
he conversado con representantes de la empresa, con un representante de Fuerza Popular, un congresista de Fuerza Popular, un congresista de, me parece que es de Acción Popular, si no me equivoco, ¿no? Y también con otro congresista de Perú Libre, que es uno muy conocido por ustedes, que ya lo han entrevistado, es Guido Bellido. Es Vladimir que es Cerrón. conocedor de la zona, es de la zona, y nos va a ser muy útil en este trabajo. ¿Es Vladimir Cerrón Aquí el no se premier discrimina en la absolutamente sombra, nada. señor Torres? ¿Es Vladimir Cerrón el premier en la sombra, considerando las designaciones? Incluso el abogado de su madre tiene un puesto alto en el Ejecutivo, en el Ministerio de Energía y Minas. ¿Es el verdadero premier en la sombra? El señor Vladimir Cerrón, no, yo no lo veo tomando ninguna decisión, ni puede tomar ninguna decisión. Él no es gobierno, él es el secretario general de su partido, el partido con el cual no llegó al poder el presidente Pedro Castillo, pero que Pedro Castillo no asumió el ideario. Pero yo no voy a generar ningún conflicto ni con Perú Libre, ni con Fuerza Popular, ni con Renovación, ni con ningún partido. Finalmente, ¿no? una última pregunta de mi parte, señor Torres. Yo estoy ocupando este cargo y este cargo tiene que ser de diálogo, de conversación con todos los partidos, con todos los que quieran conversar con nosotros. Finalmente, creo que no respondí a la cuestión de confianza. Allí también he sido preciso, ya lo he manifestado otras veces, el Congreso es libre de concedernos o no concedernos la confianza. Nosotros vamos a solicitar que se nos señale fecha, será el Congreso el que tenga que señalarlo dentro de los 30 días que hay para que el gabinete se presente a explicar, ¿no?, la política general del Estado. Finalmente, de mi parte, premier Torres, a ver, una pregunta que muchos nos hacemos, incluso después de la conformación de este gabinete y viendo pasar tantos cambios ministeriales, ¿cuál es el rumbo efectivamente del gobierno del presidente Pedro Castillo, o al menos el rumbo que usted le quiere dar en esta nueva etapa, después de todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Hacia dónde va el gobierno del presidente Pedro Castillo? Porque en economía tenemos a alguien mucho más ortodoxo, no se entiende muy bien hacia dónde quiere ir el presidente Pedro Castillo. Bueno, el ministro de Economía actualmente tiene una posición muy clara en materia económica y es la misma que yo les he explicado. Siendo abogado no quiere decir que desconozca la cuestión económica absolutamente. Sabe que yo he estudiado en San Marcos, he estudiado Derecho y Ciencia Política, ¿no? Y en Derecho, de todas maneras, en Derecho Patrimonial, se enseña también Economía. De manera que eso no me es extraño para mí. ¿Cuál es la posición económica? La posición económica es la economía social de mercado, que ya lo expliqué anteriormente. El gobierno, desde que ha entrado, no ha realizado ningún acto que corresponda a una política comunista, ninguno. Pero sin embargo, desde el periodismo siempre nos han imputado que somos comunistas. Y bueno, pues es la opinión del periodismo, no, pero nosotros no participamos en lo absoluto de eso. Incluso he explicado oportunamente que con la caída del muro de Berlín se descubrió que ese sistema fue un total fracaso, que no igualó a las personas económicamente, sino que empobreció mucho más a las grandes mayorías. Nosotros optamos por el libre mercado, por la libre iniciativa económica, por la libertad de empresa, pero con participación del Estado para combatir los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes, y para que la riqueza que se genera con el crecimiento económico produzca también desarrollo social, o sea, que llegue a las clases más necesitadas, a las clases más pobres. Ese es el orientamiento político desde un inicio. No ha habido alguna inclinación ni a la ultraderecha ni a la ultraizquierda. Primer ministro, Valeria Fuertes, nuevamente, ¿usted cuál es el sentir suyo, primer ministro? ¿Tiene confianza de que el Congreso de la República en algunas semanas, de acuerdo a lo que usted ha mencionado, le brinde el respaldo a través de este voto de confianza?
Mire usted, yo desde esta posición que estoy ocupando actualmente, mi absoluto respeto al Congreso por las decisiones que adopte, ¿no? Y mi absoluto respeto a todas las bancadas. No tengo ninguna facultad para criticar a ninguna bancada. Si bien es cierto que estando fuera de este cargo lo hice y ese era mi papel, ahora yo sé cuál es mi papel aquí. Ya he explicado en otras oportunidades por qué. Porque la universidad pasó por mí. Yo no solamente pasé por la universidad. Por esa razón. De manera que soy muy consciente del puesto que estoy ocupando. Que el Congreso nos dé la confianza o que no nos dé la confianza, con razón o sin razón, esa es su facultad. ¿Va a empezar usted ese es el poder que tiene el Congreso. rondas de diálogo con las bancadas, Premier? ¿Cómo? ¿Va a empezar usted algunas rondas de diálogo con las bancadas? Sí, lo tengo que hacer necesariamente y no con una, sino con todas. Mire, en este momento estamos con unos conflictos sociales que tenemos que superar. Luego, sí, antes de que nos presentemos al Congreso para explicar la política del país, la política económica del país, no, hay ocasión, tengo que empezarlo inmediatamente. Joana. 5:15, Premier también está en la línea telefónica porque estamos continuando con la programación de RPP, La Voz de Todo el Perú. El doctor Elmer Huerta lo escucha. Sí, señor muy bien. Premier, señor Premier, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Sí, doctor Elmer Huerta, mucho gusto de saludarlo. Qué gusto. Sí. Me da un gustazo conversar con usted. El gusto es mío, señor Premier. Esta es la hora de mi programa, así es que voy a aprovechar para preguntarle. Esta es una pregunta más o menos personal. Para usted, ¿qué casi no le escucho, doctor. A ver, vamos a ver si me escucha ahora. Vamos a subir un poco el volumen. Mejor. Ahora sí. Sí, la pregunta era personal. Para usted y para el presidente Castillo, a quien usted representa ahora, para quien usted trabaja por ser premier, ¿cuál es el valor que tiene la ciencia en lo que es el desarrollo de políticas de salud, de medio ambiente, etcétera? ¿Cuán importante es para ustedes la ciencia? ¿Cuál es la importancia de la ciencia? Pero, doctor, es todo tan elemental. Si no fuera por la ciencia y la tecnología, no viviríamos como estamos viviendo. Todavía viviríamos en un estado casi semi-salvaje. La ciencia es la que nos lleva al desarrollo, la que nos lleva al progreso. Los conocimientos científicos son los que orientan nuestro actuar individual, social. La ciencia es lo básico. Correcto, perfectamente de acuerdo y lo hemos escuchado. En ese sentido, las principales organizaciones gremiales de ciencia en el Perú, estoy hablando de las facultades de medicina, estoy hablando de las sociedades médicas, el Colegio Médico del Perú, han cuestionado la posición anticiencia del ministro de Salud, que se ha atrevido a hacer producto a una agua, señor Premier, que no tiene ningún valor científico y se clasifica como pseudociencia. Entonces la pregunta es la siguiente, señor Premier. El Ministerio de Salud, bajo lo que usted nos ha dicho, que la ciencia es importante, ¿cómo puede tenerle cabeza a un señor que promueve la pseudociencia? Muy bien. Mire, doctor, yo sé que usted es una persona muy seria y muy conocedora, con quien tengo el gusto de hablar en este momento, y yo he escuchado ahora en los medios que el ministro de Salud ha declarado que le presenten una sola prueba en la que él haya recetado como medicina el agua que usted menciona. Y que si así lo presenta, renuncia en el acto. Claro, señor Premier, eso no se receta, eso se vende. Y él es un vendedor de agua. Claro, bueno, lo que ha dicho el ministro es eso. La medicina preventiva, usted lo sabe mejor que nadie, la Organización Mundial de la Salud lo ha establecido, mundialmente es aceptado, es la vacuna. Y con relación a eso, he declarado... No, de eso no estamos hablando, de eso no estamos hablando. De lo que estamos hablando, señor Premier, es de que este señor vende agua arracimada, que es un producto de pseudociencia, es un vendedor. ¿Cómo puede un vendedor con lo que la gente llama en el lenguaje coloquial, señor Premier, cómo un vendedor de aceite de culebra puede ser el ministro de Salud en el Perú? Bien.
Habría que, y lo vamos a indagar eso, vamos a preguntar eso, si él, antes de ser ministro, días antes, meses antes, estaba vendiendo agua como medicina. ¿Usted no ha visto los videos? Que también el agua Premier? pura, No, pero claro, el agua es fundamental, pero no es agua racimada a 300 soles la botella. Señor Premier, parece que usted no ha visto. ¿Usted ha llegado a ver los videos en lo que su ministro de Salud promueve este producto? ¿Los ha visto? ¿Sí o no? Con todo respeto. Sí, bueno, sí, lo he visto el vídeo, ¿cómo lo voy a negar? No, claro, yo lo he visto eso, pero eso es de su actuar como médico últimamente, que el agua sé. Correcto, dice que el agua se mete como hexágonos a las células y las hincha y que el paciente con diabetes debe tomar el agua para que se hidrate, etcétera. Eso es chamanería. ¿Y cómo un chamán? Y eso es lo que me ha dicho el médico, como yo tengo principio de diabetes, debo tomar agua permanentemente. Agua sí, pero no esa agua racimada a 300 soles la botella. Y en una clínica de primerísimo nivel en Lima. No, agua por supuesto, todos tenemos que tomar agua, señor Premier, pero no esa agua en botella a 300 soles la botella que vende el ministro, pues. No, eso, por ejemplo, ese hecho tiene que ser investigado. Y el presidente, nosotros estamos evaluando toda esa situación, por eso le digo que la situación del ministro de Salud no está en evaluación. Claro, es que eso es una cuestión de principio, señor Premier. Yo creo que este señor no debe ser ministro de Salud. Con todo respeto, ustedes son los que deciden, obviamente. Pero mire, los colegios médicos, las sociedades profesionales, colegio farmacéutico. Sí. Yo respeto muchísimo, doctor, yo respeto muchísimo su opinión. Entonces yo creo que este señor, en bien del gobierno, él está haciendo una mancha para este gobierno, recién empezando. Yo creo que es mucho más fácil enmendar el rumbo pronto, señor Premier, con todo respeto. Por eso es que he dado la respuesta anterior, y me parece que es sumamente clara. Muy bien. Entonces está en evaluación el ministro de Salud, eso es lo que nos quiere decir. Claro, ¿verdad? Porque no podemos estar en este círculo, ¿no? De que pronto. Ya di la respuesta, el presidente está evaluando eso, todos esos hechos. Muy bien. No, ya para ver si son verdad o no son verdad. Ya están no, es verdad, usted lo ha visto en el video. No, sí, lo he visto, pero hay que ver de qué época era eso, ¿no? Ahorita, hace un par de semanas, señor Premier. Muy bien, eso es lo que usted me dice, por ejemplo, que es de un par de semanas, tiene que ser evaluado. Por eso, ese es el punto. Un señor así no puede ser nuestro ministro de Salud. Sí. Si usted y el presidente, como bien lo dijo al comienzo, respetan la ciencia debe ser el camino, ¿cómo pues va a estar un señor como este, que vendedor de agua arracimada, como ministro de Salud? No, bueno, si vamos a comenzar a hablar sobre eso, doctor, mire, ¿cómo van a ser médicos aquellos que nos vamos para que nos hagan un examen y por una simple enfermedad nos recetan una lista de medicinas, una lista? Algunas de esas lo hará bien al paciente. ¿Es común eso o no es común? Sí, claro, es común el hecho de que ahora gente que se va a tratarse en los hospitales es derivado a clínicas, a consultorios privados. ¿Es verdad eso o no es verdad? De manera que no vayamos por ese lado, doctor, porque hay que reconocer esos tremendos males que tenemos, sobre todo en este país en vías de desarrollo, ¿no? Esos dos puntos que usted menciona, señor Premier, yo se los he puesto en este programa al decano del Colegio Médico. ¿Por qué recetan tanta medicina para COVID-19? Casi no le escucho, doctor. Ay, qué pena. Bueno, esos dos puntos que usted acaba de mencionar, esos dos yo se los he puesto al decano del Colegio Médico en este programa, diciéndole, ¿por qué recetan tanto? Y me he quejado en este programa, por qué los tomógrafos de los hospitales están malogrados. A los médicos que receten también remedios genéricos. Por eso, pero es que ese es otro asunto y aquí lo hemos tocado y lo hemos alzado. Y lo he alzado yo lo he alzado con las autoridades en estos programas. Yo he protestado por eso con usted, pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando que no exista concertación de precios, doctor. Acá hay otra cosa. De lo que estamos hablando, es otra señor. cosa con la cual se niega el derecho fundamentalista
gravísimo a la salud. La concertación de precios, eso desde los medios son los que deberían atacar, porque el pobre que no tiene dinero, simple y llanamente se muere. Y acá lo hablamos y yo he tocado esos temas con los decanos y lo he hablado. Pero acá estamos hablando de un señor quiere decir que esta conversación está resultando positiva. Claro que sí, lo hemos hablado. Sí. Pero acá de lo que estamos hablando es de la decisión que ustedes tienen que tomar en el gobierno entre usted y el presidente Castillo para remover a un señor que es un embaucador, vendedor de aceite de culebra como ministro de Salud. Ya, como le digo, nuevamente tengo que volver a repetirle, doctor, estamos en esa evaluación. Muy bien, gracias, señor ministro. Le doy el pase a Johanna Castro. A usted, doctor. Johanna está con nosotros. Johanna le quiere despedir. Sí. Gracias. Premier, solo una última pregunta, porque desde RPP, cuando hemos conversado con algunos congresistas de diversas bancadas, Fuerza Popular, Partido Morado, Renovación Popular, han señalado que no le quieren dar el voto de confianza a su gabinete justamente por los diversos cuestionamientos. ¿Está evaluando usted quizás ante este escenario y las diversas denuncias dar un paso al costado? Yo dar un paso al costado todavía no lo he pensado, todavía no. Perfecto. Muchísimas gracias, Premier, por su tiempo. Muchas gracias. 5 de la tarde con 24 minutos.